Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Nicolás Berendiain Errepublikar Elkarteak antolatzen duen hitzaldi honetara. Trantsiziotik Argentinar kereilara frankismoaren garaiko krimenak direla eta izeneko hitzaldia aurkeztuko dugu jarraian. Horretarako, gurekin daude Alfredo Grimaldos eta Manuel Blanco Chivite. Buenas tardes a todos y todas. Decía haber asistido a esta charla que organiza la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Berendiain. Estamos aquí para presentar una charla que tiene por título de la transición a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Para ello tenemos con nosotros a Alfredo Grimaldos y a Manuel Blanco Chivite, a los que paso a presentar brevemente a continuación. Alfredo Grimaldos es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó a escribir con menos de 20 años en algunas de las publicaciones que florecieron después de la muerte de Franco, como Alternativas, España Crítica o Tricolor. Entre sus libros destacan La sombra de Franco en la transición, La CIA en España, Zaplana, el brazo incorrupto del PP, La Iglesia en España, 1977 a 2008, Esperanza Aguirre, la lideresa. En el capítulo 12 de su libro La CIA en España, Alfredo Grimaldos afirma que no existió la enfermedad de la colza y que la verdadera causa de la intoxicación fue un escape bacteriológico en la base estadounidense de Torrejón. Manuel Blanco Chivite es periodista, escritor y actual director del Garaje Ediciones, militante del PCE y del FRAP durante la dictadura de Franco. En septiembre de 1975 fue condenado a muerte por un consejo de guerra militar, pero finalmente su pena fue conmutada por la de 30 años de cárcel. Pertenece a La Comuna, asociación formada por mujeres y hombres que combatieron contra el franquismo en su última etapa y que forman parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Y sin más, comenzamos la charla. Sí, bueno. Buenas tardes. En 1978, la revista Interview publicó el reportaje titulado Los Rosón, azote de Galicia, en el que se relataban las hazañas del que llegó a ser primer presidente de la Xunta gallega, Antonio Rosón Pérez. Un individuo que durante los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936, como alférez de complemento, actuó de jefe militar de los sublevados en la zona de Becerreá, en Lugo, a lo largo de ese periodo especialmente crítico. Su hermano, Juan José Rosón, se os sonará posiblemente más, fue gobernador civil y lo era en Madrid en el momento que Interview publicó el reportaje. Posteriormente llegaría a ministro del Interior desde 1980 a 1982. Los Rosón utilizaron entonces todos sus recursos políticos para conseguir que se secuestrara la revista en 2 ocasiones. Bueno, 30 y tantos años después, los Rosón, los herederos, porque ya ni Antonio ni Juan José Rosón viven, los dos tuvieron el buen gusto de quitarse del medio en el 86, presentaron una demanda de protección al derecho al honor por las alusiones que yo hacía a este clan caciquil de Lugo en un capítulo de mi libro La sombra de Franco en la transición. Los franquistas, los fascistas, siguen empeñados en que no se conozca la historia. Es gracioso que el que encabeza la demanda de protección al derecho al honor, que es un sobrino de Juan José Rosón, del que fue ministro, ha sido detenido y está procesado porque era el que blanqueaba el dinero de la red del Chino Gaoping. Entonces son los que piden protección al honor, siempre es la misma historia, ¿no?
Yo, en definitiva, ahí lo que contaba, esto es un pequeño preámbulo, ¿no? Bueno, pues simplemente recogía de la hemeroteca artículos laudatorios hacia Antonio Rosón, publicados en el diario El Progreso de Lugo entre julio y septiembre de 1936, en lo que decían ellos mismos. Y lo que decían ellos mismos no se puede decir ahora. Yo recuerdo que cuando me pusieron la demanda, hablé con un amigo mío que ahora es juez en la Audiencia Nacional, Ramón Sáenz de Valcárcel, y me dijo: hombre, esto no va a ningún sitio. No va a ningún sitio. Me fumigaron en primera instancia, en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Supremo, o sea, que palmao. Todavía seguimos así. No se puede hablar de la guerra civil. Y esto en Lugo, que no hubo guerra civil y se produjeron escasos focos de resistencia a favor de la legalidad republicana, que fueron aplastados inmediatamente por las tropas franquistas, que avanzaron con facilidad y en pocos días controlaron toda la región, ¿no? Los asesinatos en las cunetas y las condenas a muerte dictadas por los tribunales militares tuvieron como víctimas a republicanos que defendían la Constitución vigente y que en su mayoría no habían tenido siquiera la posibilidad de participar en algún hecho de armas. Eso ocurrió en La Rioja, eso ocurrió en Navarra, eso ocurrió en muchas zonas, ¿no? La matanza contra un enemigo que no se había podido ni defender. Rosón, un personaje especialmente siniestro, Juan José Rosón, después de desarrollar una larga carrera política durante el franquismo, vistiendo la camisa azul con el yugo y las flechas, fue el responsable de numerosos asesinatos de militantes antifascistas en la calle a manos de las fuerzas policiales que él mandaba. Cuando llega al Ministerio del Interior en el 1980, que es el año más sangriento de la transición, aquí en concreto en Euskal Herria, los muertos son una barbaridad. Muertos por la policía, por la Guardia Civil y por las fuerzas parapoliciales, ¿no? La extrema derecha que él controlaba, ¿no? Más de 2 docenas de asesinatos. Bueno, pues después de este preámbulo, más de 70 años después de aquel parte oficial de guerra del 1 de abril de 1939, todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista de la guerra y la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la transición. Un periodo que también estuvo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Los enjuagues de la transición están en el origen de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica. No solo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939 y después durante toda la dictadura franquista, también sobre hechos mucho más recientes. Después de tanta intoxicación y manipulación, incluso los hechos que hemos vivido nosotros hace 30 y tantos años, a algunos les parecen una cosa de otro mundo. Gente que vivió en primera línea la transición ha reconocido que después de tanto bombardeo propagandístico, durante tanto tiempo y de forma sistemática, ya han modificado hasta sus propios recuerdos. Así que los que no se enteraron en su día de lo que estaba pasando, que era la mayoría, o los que nacieron más tarde, en fin, la imagen oficial de la transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. Series hagiográficas de televisión, numerosos libros e infinidad de suplementos impresos se siguen encargando todavía hoy, con motivo de cualquier aniversario, de mitificar la mentira y tergiversar los hechos históricos, otorgando un protagonismo estelar, el de incuestionables padres de la democracia, turbios personajes
ideas elocuentes, biografías también han quedado convenientemente maquilladas. No se ha purgado el franquismo en esta sociedad, y los asesinos que aún viven y sus herederos están crecidos. Se revuelven como fieras ante cualquier indagación sobre el pasado. Es fundamental reconstruir las verdaderas trayectorias políticas de algunos de los individuos, los más representativos de la transición: Martín Villa, Fraga, Suárez, los Rosón, Areilza, que fue el que leyó el famoso y terrorífico bando franquista cuando los fascistas tomaron en Bilbao en el 37, ¿no?, como alcalde. El propio Rey. Las dificultades que el propio Rey, el viejo, ahora el nene, bueno, pues otra cosa. Las dificultades que tenemos todavía son consecuencias de la transición. Las dificultades que tenemos para conocer y proclamar y dejar plasmada la realidad de lo que ha sido la historia de este país. La sumisión al franquismo de la izquierda supuso un nuevo crimen contra las víctimas de ese régimen de terror. Se ha presentado la transición como un proceso pacífico y modélico, dirigido por campeones de la democracia, como el sinvergüenza del rey Juan Carlos o Adolfo Suárez. Y claro, para eso se ha intentado borrar el siniestro pasado de todos estos personajes, ¿no? Todos ellos, empezando por el padre del actual rey, juraron fidelidad a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales de la dictadura. Y durante la transición, obviamente, lo que buscaban era perpetuarse en el poder. Y en ese sentido tenemos que reconocer que no lo han hecho mal. Martín Villa, que ahora tiene ya 80 años, ha estado chupando del bote hasta hace 10 minutos. El rey se ha tirado más tiempo mandando que el que le puso ahí. La recuperación de la memoria histórica es un problema para ellos y para sus herederos. Los franquistas sabían que por necesidad histórica tenían que cambiar algunos elementos de la estructura política del régimen para conservar lo fundamental de él. Pero solo estaban dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente a su principal enemigo, las organizaciones populares. Durante los últimos años de la vida de su excremencia, la dictadura aún podía seguir conteniendo el movimiento de masas, pero cada día con mayor dificultad y a cambio del aislamiento exterior de la clase dominante. Así que tenían que actualizar el tinglado. Y en esa tarea continuista, los falangistas reciclados encontraron un apoyo total entre las direcciones de los grandes partidos de la supuesta oposición. Así que al final no hubo ni siquiera un mínimo saneamiento del Estado. Policías torturadores y jueces ultras continuaron ascendiendo en sus respectivos escalafones. Y en cambio, lo que se intentó a toda costa fue desactivar a las organizaciones sindicales, vecinales, estudiantiles, la liquidación de los movimientos populares, de esa estructura política y social que se había ido tejiendo durante los últimos años del franquismo por la izquierda rupturista y real, es la que está en el origen de la partitocracia corrupta que se acabó imponiendo. Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles en la lucha por la ruptura, lo que se llamaba la ruptura democrática, entre 1976 y 1980, a manos de las fuerzas policiales mandadas por Martín Villa y Rosón. Y en atentados de la extrema derecha instrumentalizada por ellos, instrumentalizada desde el poder. La mayoría de los muertos tenía alrededor de 20 años. Bueno, a mí me pilló también en esa época, que todavía podíamos correr.
Y lo cierto es eso, que si haces una estadística y miras caso por caso, que yo lo he hecho en mi libro La sombra de Franco en la transición, la mayoría de los muertos tienen alrededor de 20 años, ¿no? La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de todos ellos, ¿no? Son muy pocos los antifascistas asesinados en esa época que han quedado en la memoria colectiva de la gente. En Madrid los abogados de Atocha, claro, fue una cosa muy ruidosa, y pocos más. Bueno, aquí pues me imagino que en cada sitio se acuerdan de alguno, del que les corresponde, ¿no? Hay que reivindicar permanentemente la memoria de todos ellos. Como señala el abogado Juan Manuel Olarieta en su estudio Transición y represión política, la mayor parte de las muertes provocadas en este periodo, o sea, lo que es ya después de la muerte de Franco, lo que es la transición en realidad, la mayor parte de las muertes provocadas en este periodo por la policía quedaron impunes. La comparación con la última época de Franco deja constancia de que el número de víctimas es mucho mayor en la nueva etapa, poniendo al descubierto la falacia de una transición pacífica que ha tenido tal coste sangriento. Resulta absolutamente legítimo e imprescindible exigir la revisión de todos estos casos. En la medida en que durante esos años de transición se peleaba en la calle, la represión fue mayor y hubo más muertos. La auténtica clave de la transición fue la obsesión de los franquistas reformistas por reprimir violentamente el movimiento de masas para evitar que el proceso se le fuera de las manos. Y Martín Villa, Adolfo Martín Villa, que ahora está es uno de los que están ahora, lo contará Manolo, ahí implicado en la querella argentina, era posiblemente el que lo tenía más claro de todos ellos. Un personaje turbio, insisto, acaba de cumplir 80 años y ya, bueno, o sea, pero sigue por ahí, era íntimo amigo de Carrillo, desarrolló una carrera meteórica en el franquismo, plagada de cargos, fue ministro de Gobernación, después del Interior, y responsable directo de muchísimas muertes durante la transición. Hasta hace muy poco, este individuo, por una de las paradojas siniestras, que hay muchas en la transición, era nada menos que presidente de Sogecable, de la empresa Sogecable, íntimamente vinculada al grupo Prisa. Ya casi nadie recuerda que Martín Villa se encontraba al frente del Ministerio del Interior el 30 de octubre de 1978, cuando una bomba enviada a la redacción del diario El País por un grupo ultraderechista acabó con la vida de un joven trabajador del periódico, Andrés Fraguas, e hirió de gravedad a otras 3 personas. El ministro Martín Villa, que controlaba perfectamente todas las tramas fascistas, no detuvo a ninguno de los implicados en aquel crimen. Y esa panda de asesinos siguió matando durante varios años. Pusieron una bomba en el Centro de Amigos de la UNESCO, el CAUM, en Madrid, que dejó sin manos a una chica y ciego a un chaval. Puso una bomba en el Parnasillo, un café que había en la calle de Malasaña, y mató a una joven abogada de 26 años, Salomé Varela. Y en ese delirio criminal acabaron enfrentándose con una patrulla de la Policía Municipal y los trincaron. Bueno, pues el jefe de aquellos criminales, Pedro Bel Fernández, es hoy funcionario de prisiones. La transición supuso una ley de punto final del franquismo. Nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar, y a casi todos los asesinos sin condenar. A los que los condenaron, al final salieron enseguida, los policías le buscaron la salida, o los propios jueces los dejaron en libertad en poco tiempo. Los tribunales de justicia
aún se siguen oponiendo a la revisión de los consejos de guerra, de eso va a hablar Manolo, y las aberraciones jurídicas de ese tipo son interminables, ¿no? La realidad es que los franquistas reciclados siguieron en sus poltronas, reprimiendo a quienes peleaban por conseguir como mínimo una ruptura democrática, un corte histórico con la dictadura. Y muchos luchadores, eso es lo importante, muchos luchadores se quedaron en el camino. En el apéndice de mi libro bueno, que ahora no se puede conseguir, La sombra de Franco y la transición, hago un relato de todos los muertos que hay ahí. Es escalofriante, aunque lo vivimos, pero recordarlo es tremendo. Hubo decenas de asesinados por las fuerzas de orden público en aquellos años y jamás fue procesado un solo policía, ni uno solo. Nada más en una ocasión se pidió el procesamiento de 3 agentes policiales, los que mataron en Madrid a 2 estudiantes, Emilio Martínez y José Luis Montañés, el 13 de diciembre de 1979. Es la única vez que se acreditó quiénes habían disparado, pero al final se desestimó el procesamiento. Hubo una reconstrucción de los hechos, el juez Clemente Auger, que en aquella época era progresista, luego se convirtió en un babas del PSOE, y recuerdo que en la reconstrucción estábamos allí. Yo fui testigo de los asesinatos de los chavales y de cómo los policías cruzamos un autobús, el 27, lo cruzamos allí en la ronda de Valencia y bajaron disparando, lo ametrallaron, estaba todo ametrallado así a la altura de la cabeza y mataron a los 2 chavales. Y estaban pasados de alcohol o de drogas o de todo revuelto. Y empezaron los antidisturbios a chapotear en la sangre de los chavales a los que habían matado y a meter los dedos en los agujeros que habían hecho en el autobús riéndose. Entonces eso, yo se lo conté al juez y cuando terminé me eché así un poquito para atrás y un policía que había allí me dice: te voy a pegar los tiros en la cabeza, hijo de puta. Y yo, como en el colegio, le dije: señor juez, este funcionario policial me está amenazando de muerte. Y le dijo: usted tiene que retirarse a 20 metros o 30 metros o no sé cuántos. Y entonces, claro, cuando llegó el coche oficial y se llevó al juez, no veas cómo corríamos nosotros, como para quedarnos allí. Y había un túmulo, así con velas y flores y eso, donde habían caído los 2 chavales y lo destrozaban a patadas estos hijos de la gran puta. Bueno, un caso muy ilustrativo es el de Pepito Carrero, un amigo mío. Él fue testigo de los asesinatos de Emilio Martínez y José Luis Montañés y también estuvo en la reconstrucción judicial del 13 de diciembre, de los hechos del 13 de diciembre del 79, con Clemente Auger, el juez. Bueno, pues 5 años después, en el 84, en una manifestación de homenaje a los 2 chavales que habían muerto, estábamos allí en Lavapiés, había terminado la manifestación y estábamos tomando una caña ya en un bar. Y de repente de Sipón: ¿qué te pasa, Pepe? Dice: no, me han tirado algo, ¿no? Dice: bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Y seguimos ahí tomando caña. Este era un armatoste de individuo. Total, ya nos disolvemos, él se va a su casa, yo voy a la mía, y justo cuando llego a mi casa me dicen: oye, que han llamado que a Pepito le han dado un tiro. Digo: ¿le han dado un tiro? Si he estado con él hasta hace un cuarto de hora.
de un tiro, con una Z70 de la Policía Nacional, en su fusil. Llegó a su casa, se quitó la chaqueta y su madre dijo, joder, repito, aquí hay sangre, y además hay un agujero. ¿No? Le habían pegado un tiro en la espalda y le salía la punta de la bala por aquí, y no le había tocado ningún órgano importante. Se lo llevaron al centro ese de sanitas que había hemos hablado antes de eso, en San Bernardo. Y yo llegué allí corriendo y salían en ese momento dos policías que habían amenazado al médico y se habían llevado la bala. O sea, quiero decir que con Barrio Nuevo y Felipe González ni siquiera se supo quién había disparado. Peor que con Ibáñez Freire. Bueno, los policías torturadores de la antigua Brigada Político-Social y los jueces franquistas del Tribunal de Orden Público continuaron haciendo carrera con el PSOE. Algunos después, hasta hoy ya con el PP también, salvajes torturadores como Roberto Conesa o Billy el Niño, que también está aquí en la querella argentina, ahora hablará Manolo, continuaron en puestos policiales de élite durante la transición y fueron galardonados con medallas pensionadas, ¿no? Y bueno, un caso que yo siempre lo relato porque es especialmente elocuente. Un torturador de la Brigada Político-Social, que fue jefe ya con el PSOE, jefe superior de policía de Barcelona y después director general de policía, en la época que se montan los GAL. Rafael del Río es desde hace 12 años el presidente de Cáritas. O sea que eso es una cosa. Vaya reciclaje. No, en casos de esos podemos hacer aquí una retahíla, ¿no? Vosotros os acordáis, claro, ya tenemos aquí una edad, ¿no? Joseba Arregui, que lo mataron en tortura en el 81 en la Dirección General de Seguridad, pues uno de los policías que fue condenado por torturarlo y asesinarlo, Juan Antonio Gil Rubiales, Zapatero ya lo ascendió a comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, podemos seguir indefinidamente, ¿no? Se ascendió en la judicatura, se ascendió al Tribunal Constitucional a Roberto García Calvo, un fascista enloquecido, un tipo que, pero esto ya en 2000 y algo, un tipo que en 1976, cuando era gobernador civil de Almería, respaldó el asesinato de un chaval de la joven Guardia Roja, Francisco Javier Verdejo, al que tirotearon por la espalda la Guardia Civil, cuando pintaba en una pared pan, trabajo y libertad. Como él, ya lo decía antes, ¿no? Él tenía, pues eso, 20 años, alrededor de 20 años. Bueno, ya voy terminando. Mientras muchos cementerios conservan las placas imperiales de caídos por Dios y por España, instaladas hace casi 70 años, innumerables víctimas de la dictadura y de la transición continúan sin ser rehabilitadas. Así que es obvio, es absolutamente legítimo pedir su rehabilitación, aclarar cómo los mataron y quién lo hizo, descubrir dónde están sepultados y enterrarlos dignamente. Los que se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República tuvieron 40 años de dictadura a su servicio y después han pasado otros 40, no sé cuántos. Casi 200 calles conservan todavía nombres de asesinos franquistas. En Madrid, el mayor genocida, más que Franco, el general Yagüe, tiene una calle, pero es que Tierno Galván tuvo mayoría absoluta en el ayuntamiento durante no se sabe cuánto tiempo. Y sigue existiendo la calle del general Yagüe, un criminal absoluto, de lo peor, un genocida.
aún está pendiente la ruptura democrática y la rehabilitación de los antifascistas que pelearon en defensa de la legitimidad republicana. La transición no fue una reconciliación. Con ella quisieron imponer la rendición de la memoria. Pero no vamos a renunciar a nuestra propia historia ni a nuestros muertos. Durante la transición, voy a repetirme, que ayer lo conté, pero ya en otro foro. Durante la transición pudimos ver por primera vez la aberración de que miembros del PCE defendieran la bandera roja igualda que había presidido los consejos de guerra franquistas. Desde luego, Carrillo fue el principal apoyo de los falangistas que hicieron la reforma, porque Felipe González es un invento de la socialdemocracia alemana y de la CIA, pero el que controlaba el movimiento obrero, las estructuras sociales que se habían creado durante la lucha antifranquista, era Carrillo. O sea, que fue el principal apoyo de los falangistas a la hora de desactivar todo eso. No recuerdo manifestaciones se prohibía sacar la bandera republicana. Yo cuento ya un poco como abuelo Cebolleta, que yo tengo una bandera republicana rota y cosida por mi madre, tal, de enfrentamientos con el servicio de orden del PC. Ahora que los del PC e Izquierda Unida sacan la bandera republicana, parece que es que eso no ha ocurrido, pero es que estamos nosotros que tenemos memoria, que estamos vivos todavía. Recuerdo que Simón Sánchez Montero fue el encargado de ir a la Universidad Complutense, el aula magna de Derecho, a contar el rollo de la bandera. Que Andreu, que era muy fino, le dijo Kautsky. Luego te encontrabas, claro, con gente con los ojos empañados, viejos militantes que se estaban comiendo un sapo monumental, ¿no? Y que te decían, por favor, compañero, entiéndelo, que esto es disciplina de partido. Y bueno, Felipe González estuvo 14 años en el gobierno y aún recuerdo el caso del 50 aniversario del Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia, el aniversario del 87. Alberti había diseñado un cartel así con 3 brochazos con los carteles republicanos y los retiraron, ¿no? Una cosa miserable. En definitiva, que la transición la dirigieron ellos, los franquistas. Murieron Franco y Carrero, pero los suyos siguieron adelante. Y de aquellos barros estos lobos. Mi amigo José Meneses, porque yo soy flamenco sobre todo, de política no entiendo, que es la dignidad, José Meneses, que es la dignidad del cante, grabó unos tangos de Triana, en los que en el disco Andalucía 40 años, muy recomendable, yo creo que por internet se puede conseguir, dedicados a Franco y a Carrero, en los que decía: están cayendo uno a uno, o podríos o volando, pero no sueltan la garra ni de la tajá el hueso ni de la sartén el mango. Así que es fundamental tener claro que el Estado fascista no se depuró durante la transición para entender lo que estamos viviendo ahora. El otro día, yo que no hago chat de esos porque soy del siglo XIX, pero a través del aparatillo de una amiga y tal, un chaval decía que le había sorprendido leer en uno de mis libros el relato de numerosas agresiones y asesinatos de la extrema derecha durante la transición, que hay que informar, porque si no la ley del silencio la manejan ellos, ¿no? Es fundamental seguir trabajando para romper la barrera tejida por la intoxicación, la mentira y el olvido. Creo que te faltaba un dato. Entre Rosón y Martín Villa
Una de las empresas que tiene mucho auge, que está fundado por él, es Eulet. Ah, sí, sí. Sí, ya. Un dato que Sí, faltaba. sí. Que se están metiendo en todo tipo de administraciones con verdadero poder económico y nadie hace absolutamente nada. Incluso gobiernos, ayuntamientos o de administraciones que se entiende que son progresistas les están dando contrataciones y están abarrotando todo. Bueno, la parte, digamos, que me corresponde es la de la querella argentina. Bueno, yo pertenezco actualmente a la asociación La Comuna de antiguos militantes antifranquistas de la última etapa, digamos, de la última etapa del franquismo, lo que se ha dado canónicamente por llamar tardofranquismo. Es decir, que somos personas, hombres y mujeres, que fuimos represaliados. No nos sentimos víctimas, sí represaliados, éramos resistentes, éramos luchadores contra la dictadura y fuimos perseguidos, evidentemente, como otros muchos. Y, digamos, nuestro ámbito temporal es la última etapa, de los mediados de los años 60 hasta el año 75, 76, ¿no? La muerte de Franco y poco después. Somos una de las asociaciones que estamos dentro de la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina, aunque, digamos, nuestro ámbito de actividad no se reduce solo a la querella argentina, sí es la parte más importante, pero vamos. Y entre nuestras reivindicaciones básicas está, una de ellas es justamente que se elimine, que se declare nulos todos los juicios de franquismo, todos los juicios políticos del franquismo y todos los consejos de guerra por tribunales militares, todos los juicios de la primera etapa, todos los juicios del Tribunal de Orden Público y todos los juicios como digo, de los tribunales militares que estuvieron activos, los tribunales militares estuvieron activos hasta los 2 últimos meses de la vida de Franco. Como sabéis, los últimos consejos de guerra se celebraron en septiembre del 75 y Franco murió en noviembre. Y la otra reivindicación es la anulación de la ley de amnistía 46/77 del año 77, como su propio nombre indica, porque esta ley de amnistía equipara a la dictadura los equipara a los que lucharon contra la dictadura. Es decir, es una ley de amnistía que en su primer artículo, por decirlo así, digamos que amnistía a los luchadores contra el franquismo, los cuales no necesitábamos ninguna amnistía de nadie, porque cumplimos un deber democrático luchando contra la dictadura, por lo tanto no necesitamos que nadie nos amnistiase, ni pedimos que nadie nos amnistiase, ¿no? Solamente pedimos la libertad de los presos políticos, punto y pelota. Pero bueno, esa ley, en pro de un entendimiento de las cúpulas francoempresariales con las cúpulas socialdemócratas en ese momento y del PC y de las burguesías nacionalistas, ¿no? de la periferia, llegaron a ese acuerdo, ¿no? Es decir, pues bueno, aquí paz y después de gloria, y nos olvidamos de todo. Y luego encima en el artículo 2 dice: se amnistía a los funcionarios que hayan cometido cualquier desmán en la persecución de los afectados por el artículo anterior. Entonces se hace como una equiparación, es decir, como si en el tribunal de Nuremberg hubiesen equiparado a los nazis con la gente que había, con los asesinados en los campos de exterminio, o a los nazis de la ocupación francesa con la resistencia francesa, ¿no? O a los nazis a los fascistas italianos a equipararlos con la resistencia italiana contra el fascismo. Es decir, esto que no había ocurrido en ninguna parte de Europa ni del mundo a la hora de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, ocurre en España. Se equipara al fascista con el antifascista. Incluso hoy, todavía en el vocabulario del oficialismo monárquico y del oficialismo del régimen del 78, que ya se le llama régimen del 78, curiosamente, ya hay amplios sectores políticos y sociales que ya no denominan esto democracia, sino el régimen del 78,
un matiz importante, ¿no? Es decir, se quiere tintar de alguna manera la palabra antifascista como alguien sospechoso, ¿no? Antifascista, bueno, un antifascista, la leche, esto es extremista, no sé qué, y tal, como antifascista extremista, entonces estás a favor del fascismo, ¿no? Es decir, cuando militantes, votantes del Partido Socialista o de otros partidos por ahí, de este Jaez, bueno, del PP no digamos, ¿no? Dan un tono peyorativo a la palabra antifascismo, es porque ellos están en la benevolencia hacia el fascismo, en la benevolencia hacia el fascismo, en el consentimiento hacia el fascismo. De hecho, se ha desahuciado a mucha más gente que desalojado hogares neonazis, que están implantados por Valencia y por Madrid, ¿no? Como sabéis, los hogares neonazis actualmente de los que dan ayuda a los españoles, pero la niegan a los inmigrantes, ¿no? Esto parece ser que es una moda que está cundiendo entre los brazos de la extrema derecha, ¿no? Que son brazos que surgen del Ministerio del Interior actual y del dinerito que mueve también al Partido Popular. Entonces, esta era digamos, la ley de amnistía, la equiparación del fascista con el que luchó por la democracia, con el que luchó. Digamos, esto es tanto más, digamos, ofensivo o, digamos, de una actitud antidemocrática en cuanto que en el año 39, en septiembre, como sabéis, la guerra terminó oficialmente el 1 de abril del 39, y en septiembre, el 23 de septiembre del 39, el nuevo régimen fascista español en ese momento nuevo, dictó una ley que tengo yo aquí, el artículo primero, en el cual decía esta ley, la ley de Franco, ¿no? Decía que se entenderían no delictivos, atención, se entenderán no delictivos, dice textualmente la ley, los hechos que hubieran sido objeto de procedimiento criminal por haberse calificado como constitutivo de cualquiera de los delitos contra la Constitución. Es decir, esta ley declaraba no delictivos cualquier delito contra la Constitución republicana, contra el orden público republicano, cualquier infracción de las leyes republicanas, cualquier tenencia de armas y explosivos, lesiones, homicidios, daños, amenazas y coacción, y de cuantos hechos, ¿no?, con los mismos guarden conexión ejecutados, todos estos hechos, entre el 14 de abril de 1931, la declaración de la República, y el 18 de julio de 1936, el levantamiento fascista. Todos estos hechos que hubiesen sido llevados a cabo por personas de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el movimiento nacional, y siempre que aquellos hechos, por su motivación político-social, pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y gobiernos que con su conducta justificaron el alzamiento. Citó a los suyos, se les declara no delictivo, por lo tanto no tuvieron que amnistiarles. Si no era delito, es lo que acabo de decir yo de la lucha antifascista. La lucha antifascista no era un delito. En cierta manera, y digamos desde el punto de vista de un ciudadano consciente, la lucha antifascista era un deber. Era un deber. Lo que pasa es que, claro, de 30 millones pues lucharon 200.000, pero era un deber. Luchar contra el fascismo, luchar contra la dictadura, porque es un régimen que insulta al ser humano. Es una injuria, que diría el padre Francisco de Vitoria, vasco, cuando habla de los indios de la América. Decía, la injuria es un motivo de guerra. Daba como un motivo de guerra del pueblo contra el tirano. ¿Y qué más injuria que una dictadura contra la mayoría? Una dictadura que se sostiene sobre las armas, sobre el terror, sobre la tortura, sobre el asesinato, sobre tribunales militares, sobre tribunales especiales como el Tribunal de Orden Público, sobre leyes de emergencia, sobre leyes de excepción y sobre prohibiciones radicales de manifestación, reunión, prensa, palabra, partidos políticos, de asociación, de manifestación, de todo. Eso era una injuria grave contra el pueblo. Y el padre, ya en el siglo XVI, el padre Vitoria, da legitimidad
a la rebelión contra esa injuria, contra la injuria de los dictadores, del príncipe. Incluso justificaba la desobediencia y el ataque al príncipe en el lenguaje de la época, ¿no?, cuando se trataba de esto. Y esto ha estado vigente en el derecho internacional. En el derecho internacional. Por eso viene el Tribunal de Nuremberg. Por eso vienen los tribunales franceses cuando se juzga a los colaboracionistas. Yo recuerdo que cuando empezó la querella argentina, algún payaso del partido de ladrones, de la banda de ladrones Pepe, en el gobierno, pues algún elemento de esta banda de ladrones Pepe dijo que la democracia española era homologable a cualquier europea, como Francia, y citó así, no sé si por casualidad, Francia. Digo, Francia. Bueno. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia se fusiló a 5.000 colaboracionistas y se metió en la cárcel a 25.000 previo juicio. No sé qué haya muy parecido aquí. No creo que eso sea homologable a los pactos de la Moncloa. Eso pasó en Francia. A Mussolini fue fusilado. En el tribunal de Nuremberg se ahorcó a los dirigentes nazis que se pudieron tomar mano. Luego, evidentemente, la Guerra Fría hizo que los Estados Unidos avalasen y cubriesen a una serie de agentes nazis, ¿no?, porque tenían información sobre la Unión Soviética y se los llevaron bien pagados a Estados Unidos. Eso era ya la táctica de Estados Unidos ya para imponerse en Europa. Pero bueno, eso está ahí. Y no creo, y todavía en el 2014 se condenó a un nazi en Austria. En el 2014. Un nazi de 93 años, le pillaron, le llevaron a juicio y se le condenó. En el 2014, el año pasado. O sea, ¿qué es eso de que somos un país democráticamente como cualquiera de Europa cuando no se ha zanjado el tema de la dictadura fascista? No se ha, ni siquiera desde un punto de vista del nacionalismo español, ni siquiera desde el punto de vista, con el cual a lo mejor yo no estaría de acuerdo, pero bueno, admito que el punto de vista del nacionalismo español es un punto de vista. Desde el punto de vista del nacionalismo español, que necesitaría, digamos, resolver la quiebra que el fascismo español, la quiebra nacional, es que el fascismo español estableció el 18 de julio y la mantuvo a sangre y fuego durante 40 años, esa quiebra no se ha solucionado. Y si tú no solucionas esa quiebra, entre otros muchos problemas, ya me dirás con qué autoridad moral vas a decir a los catalanes que no se separen, que no hagan uso de su derecho a decidir, cuando tú no has resuelto tu quiebra nacional, cuando la transición fue un cierre en falso de la herida. Y esa herida ha estado supurando hasta ahora. Y ahora, con nuevas fuerzas políticas, con nuevas situaciones políticas, todo el mundo resituándose. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros iniciamos la querella argentina hace ya 4 años, creo que fue, para imputar, para querellarnos primero e imputar después a una serie de fascistas de la época de Franco, vivos hoy, evidentemente, los muertos están muertos, no nos interesan los muertos, nos interesan los asesinos vivos, ¿no?, como Martín Villa, como Antonio Carro, como los últimos, algunos todavía quedan vivos, últimos componentes como el capitán o general Cejas Moedano, que fue uno de los últimos, un capitán auditor de uno de los últimos consejos de guerra, como tantos otros, como Sánchez Pacheco, Billy el Niño, un torturador, ¿no?, como el capitán Muñecas, otro torturador, y como una serie de torturadores que están imputados en la querella argentina, imputados oficialmente por el Juzgado Federal número 1. Es decir, cuando nosotros empezamos eso, entonces, digamos que nos pusimos en un camino de zanjar algo que no estaba zanjado todavía aquí y que sigue sin estar zanjado. Y en ese momento, hace 4 años, o quizá 5, entre 4 y 5 años, ¿no?, en los ámbitos parlamentarios no nos hizo caso a nadie.
y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que está implantada en toda España. En Euskal Herria está la Plataforma Vasca de Apoyo a la Querella Argentina, sobre todo está más estructurada en el territorio vizcaíno, ¿no? Al principio, bueno, hoy en día tenemos el apoyo en el Congreso de los Diputados, ya no solo de Amaiur, que sería más o menos comprensible, sino Amaiur, Bloque Nacionalista Gallego, Compromís, Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida, Izquierda Plural, es decir, y algunos elementos del PSOE que están ahí, digamos, resituando, si no su acción, porque yo no sé, ojalá resitúe su acción, yo no me lo creo, porque la socialdemocracia tiene muchos años de historia, tiene muchos años de historia y por lo tanto y tiene un ADN muy específico, ¿no? Una tradición muy específica que evidentemente no se va a cambiar ahora porque aparezca Ciudadanos o Podemos o la CUP o quien sea, ¿no? Pero bueno, está resituando un sector, eso está resituando su discurso, no su acción, pero sí su discurso, que en algunos ámbitos, ¿no? Están, digamos, pues mirando a ver qué pasa con la querella argentina y si pueden o no pueden apoyar las iniciativas, las que se llaman estas iniciativas no de ley, ¿no? Iniciativas de ley que se han hecho algunas declaraciones y demás, ¿no? de grupos parlamentarios, ¿no? Que además la idea es llevarlo incluso llevarlo al Parlamento Europeo a partir del otoño, ¿no? Por no hablar de aproximadamente entre 150 y 200 ayuntamientos de todo el Estado, ¿no? Que por mayoría, y aquí se ha entrado el PSOE, ¿no? Porque son concejales de ayuntamientos, alcaldes de ayuntamientos, de pueblos más o menos grandes, de capitales, han apoyado por amplia mayoría, excepto normalmente los únicos que se han opuesto han sido el PP y en alguna ocasión la UPyD, que en alguna ocasión incluso, por salvar la cara, pues lo ha apoyado, ¿no? Entre 150 y 200 yo creo que ya serán más de 200, ¿no? Si contamos últimamente en Cataluña ha habido un desarrollo fuerte de esto, ¿no? Que han aprobado, ayuntamientos que han aprobado el apoyo oficial del plenario municipal, que han apoyado, han hecho declaraciones de apoyo a la querella argentina y a favor de que los que están imputados sean extraditados a Argentina o en su caso juzgados en España. Es decir, que la querella argentina desde que empezó, con algunas imputaciones pues, a miembros de los consejos de guerra, ¿no? a estos dos torturadores, ¿no? Muñecas y Pacheco, ¿no? González Pacheco, ¿no? Ahora se ha ampliado, hay una lista de 19 imputados, en los cuales se incluye varios ministros, entre ellos Martín Villa, imputado, entre otras cosas, porque hay un dossier importantísimo sobre él, ¿no? Pero la asociación 3 de marzo de Vitoria, ¿no? Con los asesinatos del 3 de marzo del 76, ¿no? Está personada en esta querella contra Martín Villa, ¿no? Luego hay otros, como digo, pues está Antonio Carro Martínez, que era vicepresidente del gobierno, del último gobierno de Franco, Licínio de la Fuente, también del último gobierno de Franco, Carlos Rey González. Este es un individuo, Carlos Rey González, que fue un capitoste del fascismo y que hoy está dedicando su vejez a ser abogado del Partido Popular catalán en Cataluña. Es el abogado de Alicia Sánchez, está la dirigente del Partido Popular en Cataluña. Partido prácticamente que le falta 2 telediarios para ser un partido extraparlamentario en Cataluña, ¿sabéis? ¿No? Yo creo que es el quinto o el sexto, ¿no? El partido que tiene en apoyos de votos, ¿no? Creo que es el quinto o el sexto. Entonces, este individuo, ahora ya digo, luego está Martín Villa, está Troncoso, Troncoso fue también fiscal militar, también está imputado en la querella argentina, y dentro también de estos enlaces así estrambóticos y grotescos, ¿no?
este troncoso pertenece a una especie de asociación que hay en España que se dedica a apoyar y a estudiar casos de beatificaciones. Entonces, bueno, pues este troncoso está ahí, una comisión de estas, más o menos eclesiástica, oficial, ¿no? Ya decir, con valor de testimonio, ¿no? Para algunos asuntos de beatificaciones en el Vaticano. Es decir, para ver un poquito la calaña de esta gentuza, ¿no? Otro es Utrera Molina, que es como sabéis, es el suegro de Gallardón, es otro de los imputados, por firmar sentencias de muerte, ¿no? Y este individuo también tiene un cargo en fin, ¿no? Honorífico, ¿no? Que es el presidente, es uno de los miembros más destacados de la Fundación Francisco Franco, Utrera Molina, que es uno de los que ha pedido también la intervención militar en Cataluña, en fin, estas asonadas, ¿no? De las que son amigos esta costra, ¿no? de criminales ladrones, ¿no? Que hemos sufrido aquí y que ahora ha sufrido también un pequeño descalabro electoral, ¿no? Entonces la querella argentina es una consecuencia de este no zanjar, esta cierre en falso que significó la transición. Se cerró en falso todo. Yo todavía recuerdo una escena de cuasi matrimonial de Manuel Fraga y Felipe González en un sillón, sonriendo los dos, dándose la mano. No se besaron porque entonces los besos entre hombres estaban prohibidos en la televisión, ¿no? Y que apareció durante 24 o 48 horas, estas cosas de latiguillos que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Que decía el pacto del sillón, que consistía pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada, 40 años de dictadura, no pasa nada, vamos a lo nuestro, y lo nuestro es reestructurar la economía española, darle 2,1 billones con B de pesetas a la banca, eso se lo dio Felipe González, la banca nunca los devolvió, para reestructurar la banca. Lo que ha pasado ahora con la banca no es la primera vez que pasa desde que murió el dictador, es la segunda. La primera salvación de la banca, una estructuración de arriba a abajo del sistema bancario y de la estructura bancaria española, se hizo en los años 80 y nos costó 2,1 billones con B de pesetas. Y la hizo el gobierno de Felipe González. La reestructuración industrial, que os acordaréis de ella, ¿no? Liquidaron la industria de los astilleros, liquidaron el Tosorros de Sagunto, Calla en los mínimos, en Sidesa lo dejaron en los mínimos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso a costa de la chepa de los trabajadores. Eso estaba implícito en los pactos de la Moncloa que se firmaron, ¿no? Es decir, y luego vamos a enriquecernos. Y efectivamente, todo un sector del PSOE, digamos que mediante, el puente político, entró en el club de los vencedores. Se trasladó al club de los vencedores desde el punto de vista económico. Incluso con declaraciones muy claras en aquel momento, ¿no? Yo recuerdo en los años 80, ¿no? Haber oído, y escrito, tengo en lo que tenemos los periodistas, ¿no? Y Grimaldo Alfredo sabe mucho de eso, ¿no? Nuestros pequeños recortes ahí, ¿no? Cuando las medidas económicas aquellas tan feroces, ¿no? Que muy semejantes a las de hoy, a las que ha hecho en la última etapa Zapatero y en toda su etapa Rajoy, muy semejantes. Si uno las estudia, ahí tiene la prensa, que las estudie el que quiera, ¿no? Y el que no quiera enterarse, pues que no se entere, y si el que no se quiere enterar hoy en día es porque no quiere, porque hay información por todos lados y hay que saber interpretarla, ¿de acuerdo? Pues ahí está, ¿no? En aquella época había miembros del PSOE, de la dirección del PSOE, incluso el gobierno decía, no, es que estas medidas no solo las puede hacer el PSOE, porque si hace la derecha, la gente se les echa encima. Se necesita a alguien de izquierdas
para pasar de 500.000 parados que había a la muerte de Franco a los 2 millones que hubo a la mitad del mandato de Felipe González. Y esa era una de las claves de la transición. ¿Por qué es necesaria la transición? Pues porque necesitaban una remodelación económica de arriba a abajo. Y esa remodelación económica no chocaba, sino era contemporánea de una crisis que había en Europa. Y si la primera remodelación económica que hizo el franquismo en los años 59 a 62-63 trajo consigo la expulsión de sus lugares donde vivían, de 3 millones de españoles que pasaron del campo a la ciudad o del campo a Alemania, a Francia, Inglaterra, a la emigración. Es decir, que fue una válvula de escape la migración. Y gracias a eso el franquismo pudo recomponer su economía en su primera gran recomposición, el pasar de la autarquía a los planes de desarrollo de los años 60 bajo la batuta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿no? Que dio su informe y siguieron el informe al pie de la letra. Después de la muerte de Franco, con la transición, lo que era urgente era una segunda recomposición general de la economía española porque estaba en crisis. Pero en este caso coincidía con la crisis en Europa. Por lo tanto, no podías mandar emigrantes a Europa, porque de Europa estaban volviendo a España, porque no había trabajo en Europa. Europa estaba en crisis, la crisis del petróleo. La primera gran crisis, la segunda gran crisis del petróleo. Por lo tanto, había que aumentar el paro. ¿Y cómo aumentas el paro de 500.000 a 2 millones, que es lo que sucedió en condiciones de dictadura? Y con nuevas generaciones que a partir de los 60 se habían incorporado a la lucha antifranquista. De jóvenes muy peleones, muy dinámicos. Todo lo que estaba a la izquierda del PC le estaba ya sobrepasando al PC. Y me refiero en general. Es decir, no me refiero solamente a ETA, lo que sea, sino me refiero al MC, al PCML, a la LCR, al MPAYAC, en fin, a los grupos catalanes, a los grupos andaluces que había, a la UPG en Galicia, es decir, grupos que estaban pululando, aquello era un hervidero, la nueva generación de jóvenes anarquistas, ¿no? Es decir, que empezaba a levantar cabeza, aquello era un fermento, y además de ser un fermento era un peligro para Europa. Porque Europa decía, ¿qué coño? Vamos a volver como a los años 30 a tener el extremo de Europa, que está entre el Atlántico y el Mediterráneo, la península ibérica. Vamos a entrar en una situación de inestabilidad, no nos interesa. Ya había ocurrido lo de Portugal en el año 74, nada menos, y estábamos en el 75. O sea, no es posible, no queremos un foco de inestabilidad en Europa, en el extremo de Europa, entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y decía, la orden de la Unión Europea es poner una democracia como sea y ya. Y aquí tenéis dinerito, aquí tenéis un nuevo partido socialista, aquí está la Internacional Socialista, el socialismo alemán, aquí está la CIA, etcétera, etcétera. Hay que recomponer esa situación. No podemos decir. Porque, claro, con 500.000 parados tenéis ese cisco que estaba aquí en España, no hay más que ver, el que quiera o recordarlo o enterarse, que recoja la prensa del año 72 al 75, que vea cómo estaba España. Había muchas más huelgas en situación de dictadura que ahora en situación de democracia. Que ahora con todo el paro que hay. Había más huelgas entonces. Y cada huelga se jugaba uno el tipo. Porque lo normal es que en unas huelgas, a poco fuertes que fuesen, se reprimían a tiros. Se reprimían a tiros. Entonces, claro, es urgente hacer la transición. Es urgente hacerla de esta manera y vosotros os vais a enriquecer. Los que vais a hacer ahora lo más duro, que es la reestructuración bancaria, la reestructuración industrial, la reestructuración fiscal que se hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue el PSOE el que lo hizo. Claro, hubo alguna concesión, había libertad, te podías manifestar, todavía en la época de las manifestaciones se liquidaban a tiros, pero bueno, te podías manifestar, había una constitución, en fin, había unos cuantos derechos más o menos reconocidos, ¿no? Que era el toma y daca, ¿no? De la negociación. Pero, básicamente, ni se zanjó un problema de país, de nación,
que es el problema del fascismo, de 40 años de dictadura, no se zanjó. Es decir, que había dividido la sociedad española, la había dividido a muerte con 3 años de guerra civil y 40 años de dictadura. Se negaron a zanjar eso, a reconocer a los luchadores, a reconocer que habían sido unos asesinos. ¿Cómo lo iban a hacer si eran ellos mismos? Eran ellos mismos, eran los hijos y los parientes, eran las mismas empresas que se habían enriquecido con el trabajo esclavo en los años 40 y en los años 50. Cuando iban a los campos, las empresas iban a los campos de concentración y decían, necesitamos 5 trabajadores para esto. Y dice, vale, ¿a cambio de qué? De la comida. Eso cualquiera que tenga, que conozca aquella, o haya estudiado aquella época, o que tenga parientes o de aquella época, las empresas llamaban al ejército, que era el responsable de los campos de concentración, los militares, y decía, oye, necesitamos 5 trabajadores especialistas en esto, 5 mecánicos, o 5 no sé qué, porque no había, la clase obrera estaba diezmada. Los que no se habían ido estaban muertos, y los que ni se habían ido ni estaban muertos estaban en la cárcel o en los campos de concentración. No tenían gente para trabajar. Entonces iban a los campos de concentración, llamaban al coronel del campo de concentración, la empresa X, decía, necesito tal. Así se empezaron a hacer ricas empresas, como Fomento de la Construcción, como, yo qué sé, ¿no? Como una empresa de transportes que hay ahora, que es la principal de España, no recuerdo el nombre, con muchas empresas, vamos, con trabajo esclavo. Eso habrá que solventarlo. Tendrás que indemnizar a esa gente o a esas familias. Habrá que sanear la nación. Y estoy hablando desde el punto de vista nacionalista español, ya no desde el punto de vista revolucionario, no, estoy hablando desde el punto de vista de una democracia medianamente democrática y desde un punto de vista de lo que es una nación constituida y estructurada. Pues esa quiebra se dejó sin zanjar. Y ahora a ese régimen, a ese periodo histórico que dejó eso sin zanjar, ya se le llama el régimen del 78. Como queriendo decir que de una forma o de otra, con muchos cambios, con pocos cambios, con cambio de discurso, con cambios reales, hay que entrar en otra etapa histórica. Y varios millones de personas han votado ya por eso, más o menos. ¿A dónde nos lleve? ¿A dónde no nos lleve? Pues no lo sé, no hay más que esperar y ya lo veremos. Entonces, la querella argentina, desde este punto de vista, es una querella democrática, que va en el camino de zanjar esto. Y lo que ha hecho el gobierno, es decir, la banda de ladrones del PP, ese es el gobierno, digamos, en su versión real, banda de ladrones del PP, se ha negado obstinadamente, tramposamente, a que la querella argentina fructifique, vaya adelante. Se ha negado a extraditar, se ha negado a facilitar las declaraciones de los implicados, ¿no? Cuando simplemente se trataba de indagar. Se ha dicho a los torturadores, se les ha dicho que vayan a Argentina a declarar. Va el torturador y dice, no quiero ir. No, es que el gobierno quiere extraditar y tal. No, son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes de lesa humanidad. Porque son crímenes de un régimen político. No es un régimen político, un democrático normal, donde un policía, digamos, torture, o una parte del cuerpo policial torture y entonces intervenga la ley y sanee esa parte del cuerpo policial. Que hoy en día se sanea muy poco, pero bueno, vamos a admitirlo. No, era una dictadura. Una dictadura, por definición, el canon de comportamiento de una dictadura es el arrasamiento de todos los derechos humanos y la impunidad de los servidores y los benefactores de esa dictadura y los protagonistas de esa dictadura, impunidad total para cualquier desmán. Y efectivamente se cometieron todos esos desmanes y más. Y si ahora se ha hablado, por ejemplo, ahí la prensa más ultra de Madrid, ¿no? Pues dice, están sin resolver 321 asesinatos de ETA. Bueno, jodido, vale. Ahora, hay 114.000
personas asesinadas después de la muerte, después de la guerra, en fosas comunes, sin resolver. 114.000 asesinatos sin resolver. Que si sumamos a los asesinatos que se llevaron a cabo, y no estoy hablando de guerra, de trinchera a trinchera, uno se mata en la guerra, ¿no? Suponiendo que eso sea legítimo, sino en las zonas donde no hubo guerra, pero sí hubo represión. Canarias, Navarra, Álava, Galicia, que ha dicho Alfredo, muchas provincias que de entrada cayeron inmediatamente en manos del fascismo y no hubo lugar a enfrentamientos bélicos. Pues ahí hay bastantes, a lo mejor puede haber más de 100.000 asesinatos más. Asesinatos sin resolver. Familiares sin recibir compensación, sin recibir dinerito, como otras víctimas reciben, y mucho. Y durante muchos años. Entonces, hombre, hablemos seriamente de las cosas, ¿no? No bromeemos, hablemos seriamente de las cosas. No hablemos como un patán, que es como habla el Pepe. Decía una amiga mía, decía, coño, ahora que el Pepe ha perdido votos, a ver si por lo menos, ya que ha perdido, ¿no? Se vuelven educados. No pedía más la pobre. A ver si por lo menos se vuelven educados. Esta banda de patanes, groseros. En la época del PP, que todavía permanece, hemos tenido que oír en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, aquella frase de aquella hija de Fabra, diputada, que cuando se hizo alusión a recortar las ayudas a los parados, exclamó, ¡que se jodan! Y la bancada del PP aplaudió. ¿Tú crees que eso, hombre, eso no pasa, vamos, ni en Formosa pasa eso, ni en Corea pasa eso, ni en Burundi, incluso que tengo información, pasa eso. O la otra, o el otro, que dice que la Virgen del Pilar es la patrona de la Guardia Civil y hay que llevarle flores y tal. Es la patrona es la que bendice las torturas, la Virgen del Pilar. No sé, vamos. O sea, cosas de una derecha, de una cutrería, ¿no? Que efectivamente hay un sector de la banca, de la gran finanza, porque pueden ser criminales, pero tontos no son, ¿no? Que evidentemente, bueno, ahora hemos visto que hay algún sector del gran dinero, del gran dinero, que está, digamos, jugando la baza de decir, bueno, a ver si en España tenemos unos políticos a nuestro servicio que no sean tan patanes como estos, ¿no? Y haya surgido Ciudadanos, como decía uno, Ciudadanos, con Rivera y compañía. Como sabéis, Rivera es asesor financiero de la Caixa y tiene el apoyo explícito del Banco Sabadell y demás, ¿no? Pero bueno, esto nos aleja un poco del asunto. A lo que voy, la querella argentina en esencia vuelve a un tema de democracia básica, y es el tema de que sin salirnos del ámbito democrático nacional, democrático burgués, si se quiere, me da igual, no tengo ningún problema, ha planteado un problema elemental, de que un país no puede dejar estas cosas así. Entonces, ahí estamos. Si alguno de vosotros está interesado en tomar contacto o en hacer una denuncia o participar en la querella, a través de la Comuna, metéis ahora mismo en Google, la Comuna, presos del franquismo, taca, 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 y ahí saldrá todo, ahí está nuestra página web, ahí está hasta cómo se redacta una querella, cómo se redacta una denuncia, donde, si queréis, es que a mí me detuvieron en tal sitio, bueno, pues puedes ir al Archivo Histórico Nacional, allí pides y tal, incluso hay ahí, no sé si está hasta el nombre del funcionario o de la funcionaria, ¿no? Es decir, y ahora hay centenares de denuncias, quizá haya miles, y luego algunos centenares de querellas, que ya incluso es un asunto no manejable, porque no se puede manejar 300 querellas, ¿no?
o 400, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero bueno, se está concentrando en una serie de imputaciones concretas, ¿no? A exministros, a algún antiguo juez del Tribunal de Orden Público, y torturadores y militares, y se está preparando ahora las querellas por parte de los sindicatos, sobre todo de la CGT, aunque Comisiones Obreras está oficialmente en la coordinadora estatal, ¿no? de apoyo a la querella argentina también. Digamos, de los sindicatos que están oficialmente en la querella argentina están CGT, CNT y Comisiones Obreras. Aunque CGT quizás sea la más activa, la que ha elaborado más documentación, en especial sobre el trabajo esclavo. Ha elaborado una documentación que ha presentado en el juzgado argentino, el Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires, ¿no? Unos dosieres, ¿no? Sobre trabajo esclavo muy interesantes, sobre qué empresas eran y son, porque muchas de ellas hoy se cotizan en bolsa, en el IBEX, ¿no? Quiénes eran sus responsables y qué tipo de explotación de trabajo esclavo hicieron, ¿no? Sobre todo empresas de construcción y demás, ¿no? Muchas empresas de construcción, de las más grandes hoy en día, ¿no? Vienen de su acumulación inicial, o más o menos inicial, se realizó con trabajo esclavo, ¿no? No sé cómo es esta que hizo Málaga, lo de Torremolinos y todo esto, ¿no? Que luego estuvieron por ahí, ¿no? Juan Bañú, no me acuerdo, bueno, unas cuantas, por ahí no me viene. Banús fue una de las constructoras del Valle de los Caídos, que curiosamente, en alguna fotografía o en algún documental o algo que se hizo durante la última etapa del franquismo, creo que aparecía unos fotogramas, ¿no? de la construcción del Valle de los Caídos. En la fotografía original, pues se veía un cartel enorme, construida por Banús. Y entonces ese cartel lo quitaron del fotograma, ¿no? Y no aparecía, ¿no? Pero bueno, en fin, cualquier... El barrio de la Concepción... el barrio de la Concepción, el barrio del Pilar lo construyó Banús también, ¿no? Pero ya digo, no solo Banús, ¿no? Sino Fomento de Obras de la Construcción, también, la empresa de las Koplovich, también tiene ahí sus orígenes, ¿no? Gente además que estaba recibiendo lo que habían pagado, es decir, habían pagado a Franco y a sus generales. Un general, no sé si era Saliquet o quién fue, que para unirse al alzamiento nacional, cuando estaba la conjuración en marcha, ¿no? Dijo, primero quiero que me metáis 1 millón de pesetas, en ese momento 1 millón de pesetas en el año 36, pues no era como 1 millón de pesetas ahora, evidentemente, ¿no? Era bastante, lo podéis multiplicar por 200, ¿no? Y ese general, ya digo, no me acuerdo si era Saliquet, no estoy seguro, ¿no? Para intervenir en el golpe del 18 de julio, exigió que el 1 millón de pesetas se lo depositasen previamente en una cuenta en Suiza. Franco recibió dinero de Juan Marc. No solo Juan Marc, la familia Ibarra, los Urquijos soltaron dinerito a los tradicionalistas para que se embarcasen, para que comprasen armas, se entrenasen, etcétera, etcétera. No se movieron por patriotismo, como ellos dijeron, todos se movieron por dinero. Todos se movieron por dinero. El conde de Fenosa, que luego le hizo conde Franco, conde de Fenosa, que se llama Luis el gallego, el empresario de las eléctricas, ¿no? Fenosa. Ese dio su dinerito, Franco. Lo financiaron con dinero, aparte el dinero de Mussolini, que subvencionaba a José Antonio I de Rivera y a la Falange, y aparte las ayudas, etcétera, etcétera, de la malla de Hitler, a cambio de productos estratégicos, etcétera, etcétera. Es decir, que toda la mangutada esta que cuentan ellos, de patriotismo, de tal, de cual, se movieron por dinero, de la misma forma que Augusto Pinochet, 20 o 30 años después, se movió porque la ITT le dijo, muévete, toma dinero. La International Telephone Telegraph, que fue la que con la CIA articuló el golpe de Estado de Pinochet contra Allende. Pero por dinero. Si la ITT no mueve ficha, Pinochet
Pinochet no habría movido ficha. Así de claro. Así de claro. Es cuando la ITT desengancha el teléfono y le llama y le dice esto, esto y esto, y ahora va para allí un equipo de la CIA para explicártelo mejor, es cuando se mueve. Sí, estamos todos tontos, tenemos que la gente aquí se mueva así. Ah, bueno, no me gustan los rojos. ¿No te gustan los rojos, cabrón? No te gustan los rojos cuando te pagan. Mientras tanto, tú te quedas ahí. Ahora, cuando me pagan, entonces actúo. Ya digo, está el ejemplo de este, ya digo, no recuerdo bien, no sé si era Saliquet u otro, ¿no? Que es incluso hasta exigió que le depositasen el dinero en Suiza por adelantado, y antes de comprometerme, ¿no? Ya casos ya pintorescos de estos, ¿no? Porque esta gentuza era así. Luego que tenga una ideología, la que tiene, por supuesto que sí, pero esa ideología no solamente no está reñido con el latrocinio, con el robo y con el beneficio económico, sino que está implícito. Está implícito, forma parte del ADN de estos individuos. Y hasta hoy, hay 2.200 o 2.300 políticos hoy encartados en casos de corrupción en España, de los cuales pues habrá unos 1.500 que sean entre 1.500 y 1.500 que son del PP, y entre 500, 600 o 700 que se los reparten el PSOE, CiU, alguno del PNV por aquí y Izquierda Unida. Ese es el panorama. Bueno, y los casos del PP, en Valencia, por ejemplo, pues son de chiste, vamos. Son cosas de robar hasta de robarle la cartera, de robar el bocadillo al niño, vamos. Son casos de una corrupción generalizada de arriba abajo y de abajo arriba. De favores, de tal, de cual, ¿no? Que es lo que ellos pensaban que les iba a mantener el voto en Valencia. La red clientelar, que se llama en política, ¿no? Que yo creo que aquí se ha empleado poco esa palabra, pero que es la que mejor define la corrupción profunda, el clientelismo. Yo te doy y tú me das. De cosas, pues, vamos, en Valencia ha habido casos, no son escandalosos porque no se han sabido, pero oye, que mi sobrino tiene que presentar a unas oposiciones. Ah, no te preocupes, dame el nombre y tal. ¿Dónde es? Ah, sí, en tal sitio, en tal pueblo, en tal barrio. Sí, vale. A cambio yo, te doy el permiso para que en tu chalet hagas tal cosa. Y dices, oye, qué cosa más pequeña. Ya, pero eso es una especie de red social que llega hasta el último rincón del país valenciano. Un favorcito aquí, otro allá, ¿no? Y luego están los ladrones de verdad, los que se llevan la tajada grande, ¿no? Uno de los más ladrones, Zaplana, ha ido de Rositas. Sí, ¿no? Y muchos que se irán. Pero por lo menos algunos casos de calderilla, como yo digo, ¿no? Han aparecido. Quizá el caso de Rato sea uno de los más importantes, que hemos conseguido, la plataforma esa de juzgada de Rato, ¿no? Ha conseguido que Rato esté 20 minutos detenido. Ya. 20 minutos detenido. Pero nos han asado con aquella escena de que le meten detenido en el coche y algunos se cree que todavía está en la cárcel. 20 minutos detenido. Un tipo que ha estafado a decenas de miles de personas. A decenas de miles de personas. Responsable de desahucios en masa. De gente desesperada que se ha suicidado. 20 minutos detenido. Ah, la foto metiéndolo en el coche. Mira, ¿cómo le estamos dando? ¿Cómo le estamos dando? Está en la puta calle. Entonces, ya digo, la ley argentina, entre otras cosas, va en esta dirección. Es una medida de saneamiento democrático. Queremos participar con este tema, ¿no? En esta especie de reconversión democrática del país, ¿no? Simplemente. Y ahí estamos, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta o cualquier contacto al respecto? Bueno. No sé, yo quería decir una cosa muy curiosa desde Euskal Herria, ¿no? Como consecuencia de la ley de las 6:15 de la tarde del 14 de octubre de 1977, salisteis a la calle. Salisteis, se os sacó, yo qué sé, se podía hablar 50.000 cosas, ¿no? Y es un dato muy curioso desde Euskal Herria. El primer peso político después de vosotros fue un militante del EKI que ni practicaba la lucha armada, no solamente no practicaba la lucha
nada, sino que estaba totalmente en contra. Es un dato muy curioso. Y luego, a nivel anecdótico, una cosa que me pasó a mí, el 21 de diciembre del 83, estando detenido en el gobierno civil, coincidí detenido con un juez que se ponía a gritar en energúmeno perdido, y a un juez no se puede detener más que por orden de la Audiencia Nacional. Son cosas paradojas, ¿no?, de que pasaron. Paradojas hay muchas, sí. No, son cosas que... Hay paradojas, hay tantas paradojas que incluso a lo mejor hay algún juez hoy en España decente. Fíjate si hay paradojas en la vida. Otra cosa, el problema que estamos analizando parece que parte de que cuando se planteó, tras la muerte de Franco, ruptura o reforma, los que se aliaron con el régimen anterior prácticamente apostaron por la reforma. Y hoy en día, pues ayer mismo creo, Sánchez le decía a Podemos apostar por la reforma. Es decir, lo que están planteando es no solo no acabar con el régimen franquista, ni siquiera con el del 78. Están planteando una nueva reforma de aquello. Entonces, me refiero que el futuro de la querella, o sea, se va a enfrentar nuevamente con eso. Es decir, porque estaba viendo aquí que parecía que es que el nuevo clima era un clima que parecía que se había acabado con el régimen anterior. No se ha acabado con el régimen anterior, El clima nunca... Todo esto de los el partidos clima nunca ha emergentes cambiado los acontecimientos. es reforma. A no ser que sea el diluvio universal, ¿no? El diluvio de Noé sí cambió los acontecimientos históricos, pero en general el clima no cambia. Es decir, si ahora bajase la temperatura 10 grados, estaríamos los mismos aquí haciendo lo mismo. Se metamorfean. Ya, bueno, pero que me refiero que es curioso que ahora se está planteando nuevamente ese dilema que porque ahora tuvimos en aquel viene, momento. es decir, esto va como por fases. Es decir, se van agotando situaciones y hay cambios. Es decir, cuando acaba la guerra, el fascismo todavía, con el apoyo a Alemania e Italia, el nazismo está en auge todavía, ¿no? Como sabéis, empieza la Segunda Guerra Mundial y demás. En España se opta por lo que se llamaba la solución autárquica, le denominaron así. La autarquía, conforme cambiaban los acontecimientos, sea lo que fuese la autarquía, no vamos a entrar ahora en eso, ¿no? Porque entonces ya... y el eje es derrotado en la guerra, ¿no? Roberto es derrotado, Roma, Berlín, Tokio, Roberto, el eje que se llamaba el eje, ¿no? Es derrotado, Franco evidentemente cambia. Entonces, no solo cambia, digamos, sus alianzas internacionales, que es acogido por Estados Unidos sobre todo, ¿no? Porque los demás países europeos no estaban ni para acoger ni para no acoger, estaban aplastados económicamente. Aquello fue una victoria pírrica, ¿no? de Europa, porque Alemania los había lapidado. Entonces, cambia también la economía. Cambia la economía. Y bueno, no cambia de pronto, sino hay un proceso de cambio. Los acuerdos con Estados Unidos de los 53, el mismo año acuerdos con la Santa Sede, lo llamaban así, y la llegada a España, aparte de Eisenhower, ¿no? La llegada a España de una misión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que hace un informe exhaustivo, importantísimo, importantísimo. Si no se conoce eso, no se sabe qué es lo que ha pasado. Y en base a ese informe del Banco Mundial se entra en una nueva fase económica. Cambia la gestión. La gestión falangista cambia. La gestión autárquica cambia. Y vienen unos nuevos equipos gubernamentales, donde hay elementos católicos, ¿no? Y opus. Bien, eso al final del franquismo se agota también. ¿Por qué? Porque aparece la crisis del dólar y la crisis sobre todo del petróleo. 73. El 73. Pero además también aparece otro factor, y es el desgaste de la dictadura como tal. Y ese desgaste de la dictadura como tal, en esa etapa, el elemento, digamos, determinante es el PC, el independentismo periférico y los nuevos partidos juveniles, digamos, de jóvenes. Un elemento de inestabilidad política que además se ve reforzado
por lo que estaba sucediendo en Portugal en el 74. Y que esa crisis económica afecta a Europa. Y por lo tanto, los que se han ido, como decía antes, han emigrado a Europa, están volviendo. Y un país que tenía 500.000 parados y una entrada de divisas de los trabajadores que estaban fuera, está destinado a multiplicar el número de parados y a reducir la cantidad de divisas que entran, porque están volviendo aquí. Y aquí no tienen trabajo. Si vuelven, vuelven al paro. Y la patronal española dice, hay que cambiar. Necesitamos, y estas son palabras del Fomento del año 74, Declaración de Fomento Nacional de Trabajo, la gran patronal catalana, la que había financiado el pistolerismo blanco en los años 20, esa misma patronal, en el año 74, hace una declaración muy solemne y muy importante que se reproduce en toda la prensa española en esa época, que dice, necesitamos interlocutores válidos. Le dice al régimen. ¿Por qué? Porque hay demasiadas huelgas. Y efectivamente, no tiene más que coger los periódicos y cuántas huelgas hubo en España en el año 74. Hay demasiadas huelgas y no tenemos con quién negociarlas. ¿Por qué? Porque quien está organizando las huelgas están en la clandestinidad. No son organismos legales. Y si negociamos con el sindicato oficial, los acuerdos que llegamos con el sindicalismo oficial no sirven. Ahí hay un elemento que creo que hay que añadir. Es decir, en las últimas elecciones en la CNS hubo varias alternativas. Yo te digo que yo lo viví en Barcelona. Sí, que se presenta Comisiones Obreras. Con Martín Villa como jefe de sindicatos. En ese momento se planteó, ¿participamos o no participamos? Estaban en la clandestinidad, la CNT, estaba Comisiones Obreras, estaba por allí, la UGT, aunque escaso, también estaban, y por ejemplo Comisiones Obreras planteaba la participación para hacerse con los cargos, y entrar. CNT se quedó fuera, el gente de la UGT entró, y en la propia CNS, es decir, cuando había que negociar, yo estaba en el transporte, o sea, cuando había que negociar convenios, etcétera, etcétera, en fin, sabíamos que podríamos recurrir a los últimos que habían entrado, que no eran los anteriores. No eran los anteriores y los habíamos conocido en las peleas en los tajos. O sea, pero habían entrado, hicieron el entrismo. O sea, que ya no es... Sí, no se pudiese negociar con ellos. El entrismo venía incluso de antes. Precisamente, pero una cosa es el entrismo, es decir, pero que haya uno por allí representativo, y otra cosa es que de una puta vez, que era lo que pedía la patronal catalana, es decir, de una vez que haya sindicatos como es debido, que no tengamos que buscar en la trastienda de una iglesia para vernos con uno de Comisiones Obreras, no jodamos. Es decir, ¿me entiendes lo que quiero decir? Una cosa es el entrismo en la CNS, que el entrismo, cuidado, el entrismo en las instituciones del Estado franquista lo señala como una necesidad Stalin en el año 48 a Carrillo y a Dolores Ibarruri, cuando le dice, abandonad las guerrillas y meteros en las instituciones. Entre otras en Falange. Cuando ya Falange en fin, pues eso es otra historia. Es otra historia, pero es la misma. Una cosa es el entrismo, es decir, que aquí se infiltren 4 aquí y que digan, bueno, pues podemos hablar con ellos. Y sí, pero mañana viene la Brigada Político-Social y les detiene. ¿Por qué? Porque han estado repartiendo una octavilla, propaganda ilegal. Eso no es. Lo que la patronal pedía era, bueno, vamos a hacer las cosas seriamente. Necesitamos sindicatos libres, con los cuales tengamos unos interlocutores que digan, ¿firmas eso? Sí, firmo esto. Y ya sé que se va a cumplir. Y punto. Y de hecho eso es lo que pasó. O sea, me refiero a eso. Claro sé que hubo eso, y no en el 74, en el 72, en el 71 también hubo elecciones. Fueron las últimas. Sí. Yo lo que quería comentar es la importancia que tienen los medios de comunicación, ¿no? Que cómo han conseguido tener un entramado de medios de comunicación que están todos, bueno, la amplia mayoría, el 90 y tantos %, en poder de ese entramado político-financiero, que es lo que nos ha dominado durante todo ese tiempo, ¿no? No solamente para desinformar sobre estas cuestiones
la represión durante la dictadura, durante la transición, etcétera, sino sobre todo sobre cuestiones muy importantes, y se vio muy claramente, por ejemplo, cuando el tema la famosa Constitución Europea, que es donde se deriva prácticamente la Constitución Europea, que de eso se está derivando toda esa serie de historias que están ocurriendo ahora, ¿no? Y que bueno, que hay el Tratado del Maastricht, ¿no? Cuando efectivamente se empieza a discutir y hay un referéndum. Las fuerzas que están en contra del Tratado de Maastricht, pues prácticamente teníamos que andar a nivel de octavillas, ¿no? Prácticamente. En cambio, ellos tenían todos los medios de comunicación. En Francia, que tenían unos medios de comunicación un poco más abiertos, pues resulta que la sociedad francesa votó en contra de ese Tratado de Maastricht, y que efectivamente porque tenían mucha mayor información, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy contundente para formar a la mayoría de los ciudadanos hacia una determinada dirección también. Y mientras se sigan manteniendo ese entramado de medios de comunicación en su poder, pues va a ser muy difícil darle la vuelta. Lo van a seguir teniendo. Y luego por otro lado también, que dentro de los movimientos que está habiendo sobre más o menos lo que decía el compañero, ¿no? Lo que está surgiendo es de diferentes movimientos que están por un nuevo proceso constituyente, ¿no? Que lo que comentabas del fin del régimen del 78, ¿no? Sí, que es un poco donde puede estar un poco la esperanza, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que quería comentar. Ya, pero eso es lo que yo había planteado y que creo que ha quedado un poco en el aire. Es decir, si no, allá en el 75, cuando muere Pazas Cortas, y hasta el 77, no se pudo fragar, con aquello de la Plata Junta, aquellos líos, o sea, no se pudo fragar una ruptura real, que es lo que podía haber traído en un momento determinado. Es decir, ahora aquí hay un juicio al régimen, y a los que han colaborado con él, y a los que han realizado asesinatos, y aquí hay una comisión de la verdad, y vamos a darle a la ciudadanía qué ha sucedido, por un bando, por otro y por donde sea. No se pudo hacer eso. A partir de ahí ya sabemos toda la cobertura que le han dado, y bueno, cómo lo han vendido, que una transición homologable, una transición exportable, Sudamérica nos mira con no sé qué, bueno, una serie de tonterías que hemos tenido que estar escuchando durante todo este tiempo, inmensa. Bien, llegamos a la actualidad, y sí, salen partidos emergentes, que parece ser que hay un nuevo movimiento popular del estilo del que tú decías, que fue el que prácticamente se reprimió para que pudiese el régimen del 78 funcionar. Es decir, en este momento parece ser que ha salido, yo estoy diciendo lo que cuentan, el discurso, estoy en el ámbito del discurso. Parece ser que hay estos partidos que, incluso hay uno de la derecha, que parece ser derecha civilizada, ese que llaman de Ciudadanos, que hay gente que dice, bueno, pues esto es la derecha no corrupta, es la derecha europea, es una derecha moderna, no sé, bueno, ellos sabrán lo que dicen, y luego una izquierda que, bueno, nos la venden como si fuese, bueno, prácticamente van a hacer en Madrid los soviets, etcétera, etcétera, pero que yo no veo, lo que digo es, si entonces sin ruptura no se pudo aclarar todo el asunto, ahora sin ruptura se va a poder aclarar. Es decir, porque es que estoy viendo que no se plantea la ruptura, lo que se plantea nuevamente es la reforma. Es decir, que lo que estoy viendo, se están utilizando varios conceptos que lo que hacen es llamar a la reforma por otros nombres. La gobernabilidad, gobiernos más o menos eficaces, la estabilidad. Todos otros para decir, bueno, aquí no hay nada que romper, aquí no hay nada que... Aquí lo único que hay que hacer es, bueno, sí, quitamos a estos cuatro que hacen feo, que son los que les hemos pillado con las manos a la cartera, hacemos el espectáculo, la sociedad del espectáculo llama al rato 20 minutos detenido con un hombre que parece ser que le hace la humillación más grande, que es ponerle la mano aquí, ni siquiera la ha tocado, por esto. Bueno, en fin, todo esto realmente va a ser el ámbito, va a generar el espacio que va a poder romper definitivamente con el franquismo, o tenemos un tardofascismo ya aquí. Respuesta, 2 puntos, no lo sé. Ya. No, pero es que la cosa me llama la atención porque ayer mismo el señor Sánchez le ha dicho al otro señor, le ha dicho, reforma sí,
ya. Otra cosa no. Bueno, quiero decir, estamos en la misma situación que en el año ¿Qué es 76. reforma hoy? ¿Eh? Sí, a Sánchez le dices, reforma sí, ¿qué vas a reformar? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué es reforma para Sánchez? Claro, es ¿Qué que es reforma para precisamente decía ruptura no, reforma sí, creo que eran las palabras que Sí, había. pero ¿qué es Ruptura reforma no para y Sánchez? reforma sí. Lo primero que tiene que aclarar ese dirigente del PSOE es cuando dice reforma, ¿qué es lo que va a reformar? ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a reformar y cómo? Es decir, voy a reformar A para que sea B. Bueno, pues ¿qué es A y qué va a ser B? Es decir, de momento están aceptando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea. No es el socialismo español, todo es socialismo europeo. De momento no ha dicho nada de echar atrás la reforma constitucional PP-PSOE. Tampoco ha dicho nada. Entonces, ¿qué es lo que va a reformar? Porque dice, reforma. Entonces dice, bueno, ¿reforma qué es? Que se va a eliminar esa reforma minoritaria y sin plebiscito, sin votar, que hicisteis en un acuerdo entre cúpulas PP-PSOE de la Constitución española. ¿Qué es lo que dice reforma? ¿Qué es reforma? Eso no es más que, hablando en plata, mamoneos, bla bla bla, de toda la vida, de siempre, desde hace 15.000 años que existe la política. No significa nada, son flatos. Son flatos. Hasta ahora son flatos. Vamos a ver qué pasa. Yo no leo prensa, porque me da igual que el tipo este diga eso o el otro diga lo otro, porque me da igual. Yo espero a ver qué hace. Ya luego otra cosa, lo de la querella argentina y las diversas querellas la habéis situado temporalmente, pues eso, 75-76 y como máximo quizás 77, No, 20 de junio, antes de la Constitución. 20 de junio del 77. Es decir, con la Constitución. Pero no la hemos situado nosotros, No, ya. Es decir, del 77... Nosotros la encontramos ya situada así. No del la hemos 77 hasta situado aquí. nosotros. Del 77 hasta aquí, bueno, las pasadas por parte del régimen del 78, como le quieran llamar, han sido abundantes. Bien, ahí están todos los informes de los organismos internacionales sobre la tortura, ahí están los muertos que se han relatado en las diferentes manifestaciones o sin manifestaciones, muertos en las cárceles, como Agustín Rueda, etcétera, en fin, otros. En fin, todo eso, ¿qué posibilidad hay? Yo entiendo incluso estratégicamente los plazos, las prioridades y lo que quieran, pero ¿qué posibilidad hay de llevar esto, pues aquí ha sido imposible y parece ser que es imposible, a un ámbito de justicia internacional y no sé si es Argentina o otro sitio, y poder vehicular un juicio a todas estas realidades, ¿no? Porque es que hay mucha gente involucrada. Desde el punto de vista jurídico, de justicia universal, de momento lo que se puede hacer es la dictadura hasta el 20 de junio del 77, que se estableció así, y no sé por quién, si por la juzgado o por los primeros querellantes, no lo sé, que es la fecha de las primeras elecciones democráticas. Entonces se entiende que el periodo de excepción de crímenes de lesa humanidad corresponden a una dictadura, es decir, a una cuestión sistemática que es la esencia del régimen, el arrasamiento de los derechos humanos como esencia de existencia del régimen de una dictadura, del 18 de julio del 36 al 20 de junio del 77. Después del 20 de junio del 77 puede haber lo que sea, pero se considera oficialmente que en España ya había, digamos, dentro del derecho internacional, que en España ya había democracia. Por lo tanto, no puedes acudir al crimen de la justicia universal. Será otro tipo de procedimiento y demás. Nosotros, como comuna, estamos porque esos procedimientos, si hay algo que hacer en esos casos, pues no tenemos ningún problema en echar una mano o en juntarnos a, yo que sé, a la familia de Agustín Rueda que pida tal. Contará, tiene que ser la familia, tiene que ser alguien o el mismo afectado o un familiar directo. Ahora, si a nosotros viene a la comuna, como ha pasado, de hecho, en algún caso, ¿no? Y decir, oye, a mi padre le asesinaron en el 80, ¿no? Y quiero plantear esta cuestión, al margen de la querella argentina. Por ejemplo,
vamos, le asesoraremos, le daremos el abogado, etcétera, etcétera, y nos comprometeremos con el caso. Por supuesto que sí, pero ya no es el caso de la dictadura. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que la dictadura sí entra en crimen de lesa humanidad y justicia universal. Que si el Estado que no juzga, el Estado afectado no juzga, no investiga, entonces cualquier Estado, cualquier juez de cualquier sitio que haya firmado los protocolos, etcétera, de derecho universal, lo puede hacer. ¿Me entiendes? Lo otro queda fuera de eso. Que ya digo, no es que entonces la comuna o nosotros no hacemos nada de eso. No, por saber Sí, técnicamente. Técnicamente es esto que te digo. Yo quería comentar algo sobre el concepto de víctima, o sea, un poco hablando en términos generales. Siempre como me ha parecido que el discurso franquista había monopolizado el concepto de víctima, ¿no? Somos víctimas de los rojos, víctimas del comunismo, o sea, el discurso se ha generado un poco en ellos sentirse víctima de los revolucionarios, etcétera, ¿no? Yo creo que la revisión de la historia ha trasladado las víctimas a las personas represaliadas, es decir, al otro fragmento de la sociedad, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, me sorprende mucho cuando hablas con la gente mayor que ellos dicen que no se sienten víctimas. Y tú mismo has dicho, no nos sentimos víctimas, fuimos represaliados. Entonces, o sea, me sorprende por qué hay esa resistencia a utilizar la palabra víctima cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Luego hay víctimas, necesariamente. ¿Por qué todavía parece que hay algo de negativo en utilizar la palabra víctima cuando precisamente eso es lo que ha generado? No es negativo. A mi entender no es una cuestión de que sea negativo, sino que es inexacto. Porque la percepción de víctimas es, digamos, la pasividad, ¿no? Te ha caído una bomba encima. Ha sido víctima de un bombardeo, ¿no? Llega un tipo y va y le raja el cuello a la señora, ¿no? Mientras estaba comiéndose un yogur. Víctima de la violencia familiar, de género, como se le quiera llamar, ¿no? Porque no hay, digamos, hay una especie de pasividad por parte del que recibe la ofensa, del que recibe la agresión. Hay esa connotación en la palabra víctima social y políticamente. De hecho, se ha hablado con familiares de fusilaron a mi padre, mi abuelo no hizo nada y le fusilaron y tal, ¿no? Y algunos, a mí me da ganas de decirle, afortunadamente, tu abuelo hizo algo, luchó. Y le fusilaron porque era un luchador de la República, un luchador por los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Así te deja de, digamos, de lagrimear y di, mi abuelo hizo esto. Pero el miedo, cuando empezó todo este movimiento, el miedo en los pueblos, ¿no? y este machaqueo de 40 años de franquismo, en el que durante 40 años se han sentido minusvalorados, no solamente vencidos, sino humillados, minusvalorados, es que por eso, atemorizados, incluso en muchos casos hasta avergonzados de que su abuelo, su padre, su tío, fuese de la CNT, de la UGT, del Partido Socialista, del Partido Comunista. No, con decirte, bueno, es un caso un poco exagerado porque la señora tampoco es que fuese muy de izquierdas, ¿no? De que Josefina Manresa, la viuda de Miguel Hernández, ya ha muerto me parece esta señora, en los años 90 todavía decía que Miguel Hernández nunca había pertenecido al Partido Comunista, porque la avergonzaba. Bueno, ella además era hija de un guardia civil, ¿no? Pero bueno, te estoy haciendo un caso un poco extremo, ¿no? Un poco extremo. Negaba que fuese comunista. Todavía conozco gente relacionada con García Lorca, ¿no? Que en los años 80 te decía que García Lorca no era homosexual. Y digo, hombre, bueno, hostia, coño. Joder, ¿no? Y porque les avergüenza, les humilla. ¿Por qué? Porque han vivido 40 años ese clima social, ¿no? Esa cosa de humillación, de tal. Y la mayoría de los muertos que están en las fosas, no digo todos, pero la mayoría, eran luchadores. No en el frente, no con una ametralladora, pero eran luchadores, eran miembros del Partido Republicano, uno de Izquierda Republicana, otro del Partido Socialista, ahora otro concejal de no sé qué, el otro no sé cuánto.
farmacéutico de la Plaza del Castillo, que era de izquierda republicana, y cogieron falangistas y lo mataron. ¿Sabes para qué? Para quitarle la farmacia, porque uno de los falangistas se quedó con ella. Es decir que, entonces, claro, pero después de 40 años de ese machaqueo, incluso de ese aislamiento, porque ni siquiera hablaban unos con otros, era el silencio dentro de la casa. ¿Entiendes? Entonces, ahora, y bueno, y su abuelo sí, fusilaron, se lo llevaron de casa el 8 de agosto de 1936, de no sé qué, del 37, y lo mataron, y no había hecho nada y tal. Y es decir, es lo que yo digo, ¿no? Benditos los culpables, porque esos fueron los que salvaron la dignidad del pueblo español, los que hicieron algo. Ahora, claro, otra cosa es pues, el bombardeo de Guernica, ¿no? Si estás ahí y vas a comprar el pan y te cae la bomba encima, esos son víctimas, como un terremoto, digamos, ¿no? Víctimas, te ha caído la bomba, pues el hijo de puta del Cóndor, ¿no? Pues te ha tirado la bomba, ¿no? Es decir, que te ha tirado la bomba es un asesino, digamos, pero el otro, bueno, pues sí, es más víctima, porque es el elemento pasivo, digamos, ¿no? Tú no has hecho nada para eso. Ahora, nosotros hacíamos algo. Nosotros hacíamos todo lo que entendíamos que debíamos hacer. Ojalá hubiésemos hecho más y mejor. Hicimos lo que hicimos y como lo hicimos, mejor, peor, lo que sea, pero lo hicimos. Porque quisimos hacerlo, sabiendo lo que arriesgábamos. No somos una víctima que estamos así, ¡ay, ha venido un neonazi y me ha partido la cabeza y tal, igual! Una mierda, si viene un neonazi, si puedo, se la parto yo. Así nos aclaramos. En ese sentido, es en el sentido que digo yo que no nos sentimos víctimas, porque no lo somos. Éramos luchadores, estamos activamente luchando. Y si podíamos coger a un miembro de la brigada político-social y partir de la columna vertebral, lo hacíamos. Porque ese era un asesino a sueldo. Ese tenía la placa y la pistola, como yo digo. Pistola para matar y la placa para la impunidad. Eso era fascismo. A ver si nos aclaramos de qué era fascismo, porque se ha olvidado un poco en la práctica. La práctica era el crimen organizado e impune por parte del Estado, de un Estado totalitario, fascista. Por eso luchábamos. Entonces, por eso digo que la palabra de víctima tiene una connotación un poco como de pasiva, ¿no? De pasiva. Han violado a una niña y dice, ah, sí, ¿y quién ha sido la víctima? Niña, claro, ¿qué no te quiero decir? Por eso es porque nosotros, por lo menos nosotros y otra mucha gente, ¿no? Dice, no, yo de víctima nada, coño, soy un represaliado, estamos en la lucha y bueno, pues eso, me tocó que me detuvieran y pasar por comisaría o por lo que fuere, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y de hecho ya te digo, de los que aparecen de vez en cuando en la televisión y tal, pues a mi abuelo tal, a mí, la mayoría tenían el carnet de un sindicato, de un partido. Y estaban en las listas, aquí en Euskadi, de las listas que elaboró el general Mola, para dar lo que él llamaba el famoso ese libro que se ha escrito ahora, que se ha publicado hace un año, para dar el escarmiento a los vascos. Y se expresó así el general Mola, delante de testigos que luego lo han contado, su secretario, no me acuerdo lo que se llamaba, el secretario de Mola, ¿no? Delante de él y tal, y él tenía su diario secreto y le iba apuntando, ¿no?, lo que le decía el general Mola, ¿no? Es decir, el escarmiento, ¿no? Pero ese escarmiento no era así, salidazo, ¿no? Era las listas. A ver, este pueblo, todos los republicanos de este pueblo, todos, al paredón. Y eso, y había CNT, CGT, digo CGT no existía, ¿no? UGT, izquierda republicana, alcaldes y concejales de izquierda republicana, fusilaron todos los que quisieron. Y esos no eran rojos, digamos, ¿no?, ni revolucionarios, la izquierda republicana de España, ¿no? Otra cosa, hay un problema, por ejemplo, con eso también, cuando se habla de las víctimas de ETA. Creo que hay un acuerdo unánime en muchos casos de señalar estas sí son, pero por ejemplo estas no son. Por ejemplo, Manzanas es una víctima, el comisario, que creo que fue la que designan como primera víctima. Estamos en lo mismo. Era un torturador activo. Es una víctima. Es decir, podríamos designar la víctima. Ahí hay un debate. Hay gente que dice que sí y hay gente que dice, hombre, sería este sí. Sí, precisamente lo que yo digo es que entiendo víctima como alguien que ha sufrido un delito. O sea, a ver,
a ver, alguien ha cometido un delito o un algo contra una persona la cual se convierte en víctima, pero entiendo, o sea, precisamente lo que a mí, o sea, me sorprende es que todavía la palabra, porque la palabra víctima aún a día de hoy tiene esa connotación social, como tú decías, como de pasividad, como tal, cuando para mí no la tiene, y precisamente revalorizar la víctima, pero estoy hablando en este contexto, no estoy hablando de víctimas de ETA, estoy hablando en memoria histórica, o sea, es precisamente como, o sea, una de las maneras también para tener más repercusión social, o sea, para que la gente se identifique más con lo que ha pasado en su pueblo, en su familia, en tal, o sea, para apropiarse un poco de esto que ha pasado. Si no es como, no es solo los fusilados, no es, o sea, es como, parece que es algo ajeno, pero, o sea, no sé, bueno, no sé si... De todas formas, víctima de un delito, depende. Lo que es para ti un delito, para el otro no es un delito. Es decir, para un guardia civil, ametrallando a un chaval que hace una pintada, no es un delito. ¿O un tiranicidio es un delito Un o es un hasta por la tradición católica no está considerado. Según Santo Tomás es un acto de reposición de la justicia, por citar algo. Es decir, que lo que es un delito, es decir, participar en la resistencia francesa contra los nazis, ¿era un delito? Según los nazis, sí. Claro, es que eso depende. Eso del delito es decir, las leyes, todas las leyes tienen una impronta política. Tienen una impronta Claro, política. pero en el momento en el que estamos hablando de impunidad, estamos hablando de delito. Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, entonces luego estamos hablando de unas víctimas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, que entiendo, o sea, porque, o sea, entiendo que la propia palabra víctima, pues igual es algo que no está tan claro y que realmente, pues tiene más carácter, o sea, Sí, un carácter más social, más... En cuanto que sea enarbolado que como jurídico. una bandera política, pues ya es una palabra, como se dice en términos así, polisémica, es decir, de varios significados. Claro. Que cada cual la usa como una bandera política. Fíjate tú la política que han hecho la AVT, por ejemplo, ¿no? La política que ha hecho con el victimismo, ¿no? Pues, hasta el extremo que entre ellos han terminado peleándose, ¿no? Por las subvenciones, entre el Francisco no me acuerdo ya cómo se llamaba, y los otros de aquí, los de más allá, y tal y cual, ¿no? Y peleándose con otras asociaciones de víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, si son todas víctimas, ¿por qué no están todas unidas? Y dice, por política y por dinero. Entonces, tiene unas connotaciones políticas y cuando entras en el terreno de lo político, pues ya, según las convicciones políticas de cada cual, pues te darán una respuesta. Porque según las convicciones políticas de según quién, pues Melitón Manzanas es un pobre hombre víctima de un atentado terrorista. Un asesino caracterizado, torturador caracterizado, entrenado por la Gestapo. Entrenado por la Gestapo. Hombre. Estamos ya confundiendo todo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahora, bien, pues a ver, no voy a discutir con alguien que diga que no es víctima. Es decir, yo solo discuto con los amigos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido.